El perdón. 75 versículos escritos en la Biblia del perdón. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18. También en el mismo libro de Isaías capítulo 43, versículo 25, nos habla del perdón. Todo esto es conforme las escrituras, lo escrito en la Biblia. El perdón de los pecados es lo más importante. Leemos también en la gracia, en el amor del Creador, en su bondad y su misericordia, el perdón. Efesios capítulo 4, para que lo escriba y lo lea y lo escudriñe, versículo 32. Y también leemos en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14, como también los escritos en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Las escrituras está sobre el perdón de los pecados. Yo recuerdo de niño enseña, pues bueno, en el latín, Pater Nostris que levicerus Ave María, gracia plena Dominus tecum benedictum, bueno, en latín. Como pues hoy predican también, ya están enseñando en las predicas el hebreo y el arameo, y bueno, los idiomas originales del tiempo del Señor Jesucristo y antes de Él. Bien, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santifiquémoslo a Él primeramente, sea su nombre, que se haga la voluntad de Él, no la de nosotros, en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentaciones de Satanás que nos tienta en una u otra forma, por el sexo, por las pasiones, por los deseos, por las emociones. Líbranos de tentaciones. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Perdónanos, perdona nuestros pecados, los pecados que hemos cometido, la falta, los errores, como también podemos perdonar a nuestros semejantes. En la vida, la existencia del ser humano. Bueno, en la niñez no entienden todavía, ya en los adolescentes sí empiezan con sus recores en los primarias o bachilleratos o en sus colegios, o en sus trabajos, sus jóvenes, lo mismo. Hay ciertas peleas, ciertas contiendas, ciertas envidias. Bueno, todo eso concluye a un resentimiento, a una raíz de amargura, como a un odio, y de eso procesa una venganza, y de eso vienen los resultados, vienen a veces las faltas, los errores, los delitos. ¿Por qué? Porque no perdonamos. ¿Por qué? Porque nos falta el perdón. Es importantísimo el perdonar a nuestros semejantes. El que pone en nuestra mente, en nuestra memoria, toda clase de amargura, toda clase de odio, toda clase de venganza es el maligno Lucifer. Porque él no ha sido perdonado, no es perdonado y es echado al lago de fuego, porque en él no conoce el perdón, es cauterizado en la maldad, en el engaño y en la mentira, y más que todo en hacer que la persona tenga sus contiendas, y de esa contienda los pleitos, y de esos pleitos los delitos, y de esos delitos el odio, la venganza,
y la consecuencia de ello son graves errores. Muchos terminan en hospitales, en clínicas, en cárceles, porque no perdonan. Yo he oído testimonios de pastores inclusive que han perdonado y de pronto le han dado un abrazo a aquel que le mató la mamá. Es duro, es duro. Perdonar a aquel que le ha hecho tanto daño, que le quitó la esposa, que le quitó el esposo, le dejó esa mujer que abandonó al esposo, ese hombre que abandonó a la esposa y la dejó con 2, 3, 4 hijos, madre soltera, padre soltero. Bueno, todo eso produce amargura, produce una raíz en el corazón de insatisfacción. Algo que cuando le llega el recuerdo como que le reargulle la conciencia y le incita al odio y a la venganza, esa falta de perdón. Pero el ejemplo tenemos en el Señor Jesús, que Él pronunció estas palabras: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente la mente humana, caduca, temporal, pasajera. Esto, bueno, nosotros neófitos en el conocimiento y la sabiduría del Creador, por falta de la unción y el sello y la promesa del Espíritu Santo, no podemos perdonar. No podemos perdonar. Esas raíces de amargura, ese dolor, ese sufrimiento que cada que llega a nuestra mente, a nuestro pensamiento, como que nos saca de casillas, nos saca de la ropa, de cómo vengarnos. Eso en la humanidad muere con ellos, muere con ellos. Y cada que recuerdan esa infidelidad, que recuerdan esa humillación, esa maldad, todo lo que le hizo su semejante, así sea su ser querido, es duro perdonar al quien que le mató su familia. Aquí hubieron varios testimonios de jovencitos que por las endijas de esas esterillas vieron cómo hombres, no sé, uniformados, no sé de qué sea, llegaban y colocaban la mamá, el papá, la hermana y los demás hermanitos en hilera ahí en los solares de la casa, y les mataban. Miren, irá cómo aquellos hombres a los cristianos los ponen ahí y lo muestran por videos y le cortan la cabeza. Dios mío, ¿cómo estarán esos sobrevivientes de Rusia y de Ucrania, de Israel y de la Franja de Gaza, que han perdido a sus jóvenes, a sus jovencitas en esas guerras por unos demonios locos en la mente de aquellos presidentes, de aquella OTAN, de aquellos mandatarios? Como ese Laden de Estados Unidos, que en lugar de ir y hacer la paz, mandó armas, mátesen. Lo que hay hoy en día en toda la humanidad, haciendo las armas. ¿Armas para qué armas? Bueno, en la Biblia hay pasajes antiguos en que las armas las convertían en asadones y en palas y cultivaban la tierra, pero hoy en día es lo contrario. Hasta los muchachos de esas pandillas se hacen sus pistolas ahí, hechizas para quitarle el bien al semejante. ¿Cómo que era una persona que le quitan su sueldito, que lo apuñalan, que le matan a su familiar por un celular? Ese odio, esa venganza, ¿cómo hay que perdonar? ¿Cómo hay que perdonar? Perdónanos, Señor, para poder tener ese don de perdonar. Bueno, la solución, porque a todo error, a toda falta de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, el Señor, el divino creador que nos ha hecho, nos da también el antídoto, la solución para perdonar
tenemos que estar llenos del sello, de la promesa, de la unción del Espíritu Santo. Él es el que reargulle la conciencia, Él es el que toca el corazón. Él es que con esa gotica de sangre y agua que cayó ya después de que le enterraron esa lanza, que con esa gotica limpia toda la tierra, todo el mundo, a todo el universo y a toda su creación, con esa gotica por la fe, pero el Espíritu Santo es el que quita de nuestra mente ese odio, ese rencor, esa venganza, esa amargura, esa raíz de amargura de nuestros corazones y nos concede el perdonar a nuestro prójimo. Así sea el mal más grande que nos haya hecho, Él que es amor, porque el Creador es amor, fe, y en nosotros, en el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, el perdón de nuestros pecados. Si Él nos perdona todo lo malo que hemos hecho, lo que hemos hecho en secreto, muchos han cometido delitos, fraudes, corruptos políticos, bueno, ejército, policía, tránsito, todo lo que sea. Todos hemos pecado, no hay uno bueno, eso está escrito y no lo podemos borrar. Pero todo eso, si nos arrepentimos de corazón, con todo nuestro ser, Él nos perdona. Él nos da el perdón. Y al nosotros tener el perdón, qué satisfacción. Es como aquellos que prestamistas, que le prestan una cantidad de millones de pesos y llega al que le ha prestado el dinero y le dice, bueno, vecino, amigo, hermano, pastor o cura, lo que sea, político, le perdono esa deuda. Mira el amor de Dios tan grande, el amor del Creador, del infinito, del sublime, del eterno para con el ser humano, para con su creación y más con la creación del ser humano, de los que vivimos hoy 2024, en este tercer día de junio. Él se manifiesta, siendo Dios, siendo omnipotente, no lo entendemos, miremos al cielo. Vemos puras nubes y nubes y nubes, y hay eso que ven que los astros, que Saturno, Venus, pero ven astros y ven estrellas, pero nunca la mente del ser humano nunca podrá comprender, entender, saber la grandeza, lo infinito de nuestro Creador, que es la vida, Él que nos ha dado la vida, pero Él en su grande amor y en su manifestación, siendo Dios, tuvo que hacerse carne, porque de otra manera no podía, porque Él solo con mirar el mundo, los montes desaparecen, bueno, pero se manifestó en carne y ahí en esa manifestación nos dio el ejemplo, cómo perdonaba, cómo sanaba, cómo multiplicaba el bien, la bondad y la misericordia. Y ahí en ese sacrificio magno que fue él traicionado por su amado. Mire, había amor en él, pero con todo él, el amor se vino contra él mismo y lo traicionó. Y el mismo pueblo que había sanado, le había librado de la lepra, los paralíticos, los ciegos, a todos ellos los sanó. Milagros, hasta resucitó Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Bueno, venía la muerte y iba la vida, y bueno, la vida resplandeció y le dio vida. Ese amor tan grande, y fue llevado y crucificado, fue condenado injustamente, y de Herodes a Pilatos, esos dos demonios metidos en esas mentes de esos hombres
que no sabían nada, como hoy en día los políticos que hacen leyes, congresistas, diputados, senadores, hacen leyes y leyes y leyes, pero no todos, pero la mayoría una corrupción para quitarle el sueldito con impuestos y bueno, mire cómo tienen al pueblo con hambre, mucha gente muriendo de hambre, esa injusticia, porque están llenos de odio, llenos de venganza y quieren el rico quiere la ambición, la codicia, la avaricia, esos espíritus demoníacos que les tienen esas mentes para exprimir y acabar con su semejante, pero no del todo, porque si lo acaba del todo ellos también se acaban, entendámoslo bien, así sea porcino o jeroglíficos. Y ese amor tan grande que se ofreció a sí mismo, llevó esa cruz, llevó esa carga de pecados, de indominia, de inmoralidad, de homosexualidad, de lesbianismo, de pornografía, de odio, de envidia. Todo eso lo llevó aquí en su espalda de amor por usted y por mí. Allá fue llevando todo el mal para convertirlo en amor. El diablo, Satanás, estaba feliz porque dice, bueno, yo ya como domino la humanidad, como controlo al mundo, a todos los seres humanos, ya terminé, pero resulta que al tercer día resucitó y fue confirmado que en el Señor Jesucristo estaba el Espíritu de Dios y estaba el mismo Dios, el cual opera y vive en nosotros por su Espíritu Santo. Por eso no es fácil que recibir el Espíritu Santo, eso es por la fe, Q2, 4. Recibir el Espíritu Santo, volvemos al tema, el Espíritu Santo es el que nos provee el perdón. No es fácil perdonar. Aquel que se le llevó su mujer, aquel que se le llevó su esposo, aquel que le contagió de sida a sus hijos, sus hijas, bueno, aquel que le mató su vecino, su familia, su mamá, su papá, por robarlo, por secuestrarlo. Bueno, toda esa maldad de Satanás, que el Señor le reprende en el nombre de Jesucristo, hay que reprenderlo, porque Él no tiene perdón, Él no tiene amor. Él dice que tiemblan, pero no, Él no puede resistir la presencia del Espíritu Santo. Y como antídoto, como solución, como remedio a esta conversación, que el único que perdona pecados es el divino Creador en el Señor Jesucristo por su amor, no el cura, ni el obispo, arzobispo, ni el pastor, ni el político. Nadie somos humanos, somos pedófilos peores que nosotros. ¿Y qué vamos a decirles lo que hemos cometido a un hombre que es corrupto, que es malvado, que bueno, me perdonan? No todos, ¿no? Porque muchos por la ignorancia, ¿no? Sacerdotes por la ignorancia, pues, y por su profesión que tienen, y no quieren recibir, no quieren obedecer, y muchas veces pastores también, que no perdonan a las ovejas, y esos son demonios que Él no perdona. Él dice que cierra las puertas, los candados, y no los abre. Es fuerte, pero dejamos en esta conversación el perdón de todos nuestros pecados. Uno, el perdón para que nos han agredido, nos han ofendido, nos han hecho toda clase de daño, toda clase de maldad, nos han robado, nos han secuestrado, nos han extorsionado. Perdonemos como el Creador nos ha perdonado por su inmenso amor en el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. La solución es
arrepentidos, Hechos 2:38, bautizados no en nombres, ni en sectas, ni dominaciones, porque Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, eso es un título, es un rótulo, pero tenemos que arrepentirnos, sí, ir a los cultos, a las capillas de la iglesia, donde se reciba el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo en nuestra existencia nos da esa fuerza, ese valor para perdonar a nuestros semejantes. Porque si Él nos ha perdonado de todo, porque no hemos sido cosa buena. Dígame, a ver, levante la mano, a ver, ¿quién ha sido bueno en su existencia? Es que ni de niño, porque ya pierden su inocencia por los familias, los padres, o los vecinos, o los familiares, o los compañeros de estudio, en sus malas acciones y malas costumbres. Pero el perdón lo da el Creador. Y la solución para perdonar es ser llenos del Espíritu Santo. Perdonemos, primeramente arrepintámonos de todo corazón. Y en ese arrepentimiento viene el perdón. Perdonemos a nuestros semejantes, porque el Creador nos ha perdonado, así perdonemos a quienes debemos, a todos, perdonemos a todos, no pensemos nada, salga de nuestra mente, que nuestra mente haya solo santidad, salga solo el temor de Dios, guardar sus mandamientos, ser lleno del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin. Porque en esta existencia vivimos en una completa guerra espiritual. Los demonios quieren quitar nuestra fe, quitar nuestro Espíritu Santo, con las tentaciones, con los problemas, con las angustias, con las aflicciones, con las pasiones, con los deseos de la carne, sean sexuales, sentimentales, los deseos de la ambición, de la codicia, de la avaricia. Todo eso produce errores. Hay que perdonar y el Señor nos perdona nuestros pecados como debemos de perdonar a nuestros semejantes. Les amamos en Cristo. El perdón es del Creador. Les amamos en Cristo.